Pero Gracias, Luigi. Si ven cómo el texto termina hablando de ese temor reverente del que estamos hablando ahora en la meditación, que lo que producían los milagros en las personas era ese temor, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Y qué era lo que había sucedido? Milagros y señales, y en esta ocasión que Dios levanta a un cojo. El título que da esta enseñanza es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Y el texto habla inicialmente acerca de Pedro y Juan. Pedro y Juan ya eran dos personajes que habían trabajado juntos previamente, se habían conocido, habían trabajado, habían estado en el ministerio, y ellos están haciendo una acción rutinaria. Ellos van al templo a orar a la hora novena. El pueblo de Israel oraba 3 veces al día. Se dice que oraban a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3. Hay algunas divergencias en que se dice que 9 de la mañana, 3 de la tarde y otra vez en la noche. Sin embargo, ellos estaban haciendo algo rutinario, ir a orar, ir al templo. Una de las preguntas que surgen acá es por qué ellos continúan yendo al templo. Ahora, esta reunión de las 3 de la tarde era una reunión donde también ofrecían sacrificios. ¿Por qué un cristiano seguía yendo al templo? ¿Por qué seguían yendo aunque Jesucristo ya había muerto y sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una vez y para siempre? ¿Por qué estos hombres, siendo incluso unos líderes de la iglesia, continúan asistiendo al templo? Y la respuesta frente a esto es que no solamente ellos, sino los otros que continuaban yendo, si ustedes recuerdan en el pasaje anterior, también dice que ellos iban al templo y oraban en el templo y meditaban en el templo. Y la razón es que esta iglesia primitiva no estaba con su mente en crear una nueva iglesia, o una nueva denominación, o una nueva doctrina. Ellos habían visto que en Jesucristo se cumplían todas las profecías del Antiguo. Ellos no se veían como algo diferente al judaísmo, simplemente se veían que Jesucristo había reformado las cosas en el sentido en que Él había cumplido todas las promesas. Pero inicialmente ellos no es que estuvieran buscando de oponerse a los judíos o armar su propio rancho. Ellos iban al templo a la hora de la novena, a la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Este hombre cojo tiene muchas de las cosas que nosotros entendemos hacen parte de una persona que es un no creyente. Un cojo podía tener dos connotaciones. Para el pueblo de Israel, para los judíos, eh, la Biblia dice que incluso ellos eran permitidos porque los cojos, los minusválidos, los ciegos, eran una gracia que Dios permitía entre ellos para ellos hacer buenas obras y sentirse mucho mejor. De hecho, por eso lo ponían en la entrada del templo, porque ellos salían de estudiar la palabra y cuando salían de estudiar la palabra justo veían en alguien en quien la podían aplicar. Este hombre cojo tenía un problema permanente. La Biblia dice que era un cojo de nacimiento. Y como les digo, para los judíos eran bien vistos, no era necesariamente un pecado. Sin embargo, ellos no podían acceder a ciertos lugares específicos del templo. Ellos, si podían entrar, tenían que tener unas condiciones tremendas y que un sacerdote lo revisara y entonces podía ir a un lugarcito donde no incomodara y no fastidiara mucho. Sin embargo, este cojo no podía entrar. Se dice que, si ustedes leen los versículos que están después, era un hombre que tenía más de 40 años. Es decir, que desde que había nacido, este hombre no sabía qué era caminar. Este hombre desde que había nacido tenía que apoyarse en otros. Tenía un problema permanente. ¿Qué más podemos decir de este cojo? Para el pueblo gentil, para los griegos y para los romanos, ellos que le hacían una adoración, una autoexaltación al cuerpo humano,
sí lo veían como algo feo, como algo denigrante, como algo de burla, como si los dioses se enseñaran contra estas personas que tenían problemas y por eso vivían de esta manera. Incluso hay un historiador y un filósofo que se llama Plutarco, y Plutarco decía que si usted era un anfitrión en su casa y tenía un invitado que fuera calvo, o fuera cojo, o fuera tartamudo, usted se podía coger de ellos para burlarse. Y Plutarco dice, si ven a un calvo, díganle que se peine. Si ven a un tartamudo, díganle que canten en público. Y si ven a un cojo, díganle que baile en un piso que está engrasado. Todo esto era para llevar a la humillación y a la burla a una persona que tenía una discapacidad. Este hombre también vivía una rutina. Todos los días era llevado al templo. Hermanos, nosotros somos en cierta manera como un cojo, en el sentido en que nosotros no podemos levantarnos solos, no tenemos las fuerzas propias en nosotros para obedecer a Dios. Dependemos de otros para acercarnos incluso a la puerta del templo, en el sentido en que nosotros necesitamos que otros nos enseñen la palabra, nos muestren la palabra, nos guíen el paso. Eh, Aún en el mundo de los negocios, usted debe aprender de alguien que ya haya logrado algo. Usted no va a aprender a hacer empresa de alguien que esté vendiendo dulces en la calle y lleva 50 años y no haya crecido, no haya progresado. Usted va a aprender a hacer negocios con alguien que haya hecho empresa, que haya progresado y que se haya extendido. Lo mismo pasa con la vida espiritual. ¿Cómo nosotros aprendemos a crear buenos hijos? A crear hijos en obediencia, pues buscamos una familia o unos hermanos o unos pastores que tengan hijos, que hayan crecido en los valores de Dios y que incluso hoy en día estén casados y que tengan nietos incluso creyentes. Para eso es que nosotros se nos es dada la iglesia, la comunidad, para apoyarnos, para levantarnos. Y recuerden que todo esto está en medio de la iglesia. ¿Qué era lo máximo que podía hacer el limosnero? Pedir limosna. Era un hombre que esperaba monedas, algo pequeño, algo temporal, algo que le resolviera el problema del día. Él no esperaba un alivio, él no esperaba un cambio. Él simplemente buscaba una ayuda superficial, él no buscaba una transformación profunda. Él se conformaba con vivir cada día. Y hay momentos en nuestra vida, no sé si a ustedes les ha pasado, que estamos esperando que llegue la noche rápido para acostarnos y dormir. Este era el ciego, una persona que estaba acostumbrado a vivir el día a día, a suplir sus necesidades diarias, a sobrevivir. Pero si usted le preguntara a este cojo, perdón si me confundo con la palabra ciego o la cambio en algunos momentos, pero si usted le hablara al cojo y se entrevistara hoy con él y dijera, oiga, ¿y usted qué va a hacer la otra semana? ¿Qué le diría a él? Y si le preguntara, bueno, y para diciembre, para el 24, para el 31, ¿qué va a hacer? Y si usted le preguntara, venga hermano, ¿y usted qué estaba haciendo hace un mes? ¿O qué estaba haciendo hace un año? Esa es la vida rutinaria en la cual intervino Dios. Simplemente nosotros en la vida a veces nos acostumbramos a tener, yo le llamo la psicología de la rata o la cucaracha, y es aprender a crecer, a sostenernos, a sobrevivir y saber que algún día vamos a morir y todo se va a acabar. Pero no hay una trascendencia, no hay un pensamiento que lo lleve a usted a pensar por encima del sol, qué va a hacer con su vida, cómo va a ser la vida de sus hijos en el futuro. No, nos acostumbramos a que hay que trabajar como esclavos para pagar arriendo, para pagar servicios y que haya arroz con huevo. Y en diciembre si sobra plática, entonces para darles un regalito a los niños y ya, lo hice en la vida. Pero, ¿será que realmente ese es el propósito de Dios para nosotros? ¿El simplemente vivir como esclavos? En Bogotá la gente vive de alguna manera así. Se levanta a las 4 de la mañana, se va a coger un Transmilenio, un alimentador, para irse media hora hasta el Transmilenio, hasta la estación, luego coge un Transmilenio, se monta hora y media, llega al trabajo, trabaja 6, 7 horas y por la noche otra vez, día a día, por años y años y años. Como que su vida no únicamente cambia el día que ve los ladrones o el día que lo roban o el día que ve un show dentro del Transmilenio, pero ¿cómo es su vida? Su vida es diferente. Puede ser que usted no tenga que montarse en un Transmilenio 2 horas, pero su vida día a día tiene una mirada y una postura que vaya por encima del sol. Si usted muere hoy, si usted muriera mañana, hoy 15 días, ¿qué dejó a este mundo? O sea, que yo les he dicho, bueno, probablemente no acá, pero les decía en otro lugar,
Cuando murió Pablo Escobar, mucha gente que decía, un buen hombre, nos dejó casas, nos dio mercado, una buena persona y hasta le armaron altares. Todo muerto es buena gente, todo muerto es buena gente. Usted, quítese esa parte de que cuando usted se muera, seguramente sus hijos, su familia más cercana va a decir, este man era bien. Aparte de eso, ¿qué van a decir de usted? ¿En qué invirtió su vida? ¿Cómo invirtió su vida en otros? ¿En qué le ayudó a otras personas, a una comunidad, a su propia familia? Lo que meditábamos hace 8 días, a nuestros hijos. Obviamente nuestros hijos, si ven nuestra muerte, van a llorar y van a sufrir y van a patalear. Pero van a decir, me gustaría ser como mi papá, me gustaría ser como mi mamá. O estamos viviendo simplemente el día a día, pidiendo la limosna de un salario o pidiendo la limosna del afecto o pidiendo la limosna de que ya, listo, cumplí hoy, hice mi devocional. Estos hombres iban 3 veces a orar al día. Ustedes dicen, no, yo ya estoy cumpliendo eso. Estoy orando al desayuno, al almuerzo y a la cena. Ya la cumplí. Pedro y Juan pasaban a la hora novena. Ellos también estaban en su rutina. Y donde otros ven rutina, Dios ve una oportunidad. Dios usa momentos aparentemente comunes para revelar su gloria. Y cada escenario que el Señor nos permite vivir es porque en Él puede intervenir y traer a alguien más hacia nosotros. Ellos tenían un poder que no era de ellos, hablando de los apóstoles. El versículo 4 al 7. Dice el versículo 4. O no, alguien hágame el favor de leer el versículo 4 al 7. Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Me puse a estudiar profundamente sobre la discapacidad que este hombre podía haber tenido. Recuerden que no era una persona paralítica. Incluso en alguna parte en un versículo dice que él se podía sentar. Era lisiado, era de los pies y los tobillos. Él no se podía sostener. Él no podía estar de pie. Los milagros que nosotros vemos en las Escrituras, yo me cuestionaba mucho esta semana sobre esto. Si somos honestos nosotros, hemos visto milagros sobrenaturales. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre. Él seguirá orando de la manera que Él quiera, cuando Él quiera. Dios puede hacerlo. Pero ¿cuántas veces usted ha visto un milagro sobrenatural en estas mega iglesias o en estas iglesias de la prosperidad? Porque estamos hablando de un hombre que desde el nacimiento, desde el vientre de su mamá, tal cual como el pecado, él estaba en esa condición. Ahora, él, en la medida en que pasan los años, los músculos se atrofian. Se atrofian quiere decir que se endurecen, no los puede movilizar, no le llega una irrigación y se vuelve una persona lisiada, que necesita incluso que otros lo lleven al baño para hacer. Es absolutamente incapacitante, es frustrante, es humillante la condición que él vive y él no tiene esperanza, pero también tengan en cuenta algo. Estas condiciones humillantes, frustrantes, que desaniman, incluso se pueden convertir en algo que las personas a las cuales se acostumbran. ¿Usted ha visto un habitante de calle? Una persona que le mostraba yo a Jerónimo en esta semana, que incluso está buscando con una bolsa acá, buscando comida en una bolsa de basura para comer. Está buscando las sobras, lo que alguien dejó en una bolsa. O sea, yo creo que muchas veces ni siquiera un perro se atrevería a comer lo que ellos comen. ¿Por qué? ¿Por qué una persona hace eso? Y él se acostumbra todos los días a hacer eso. Y Jerónimo decía, es que no tiene plata. Yo le decía, no, Javier, él sí tiene plata. Lo que pasa es que a él cada vez que le llega plata es solamente su instinto y su cerebro está tan permeado por la droga que lo único que él está pensando es en suplir una necesidad para sobrevivir. Si él no consume, los síntomas de abstinencia van a ser tan brutales que sufre. Y ellos simplemente ya las drogas no le causa bienestar ni placer,
sino que simplemente lo que les ayuda es a soportar y calmar la ansiedad momentáneamente. Pero una vez le pasa otra vez el efecto, otra vez vuelve el mismo ciclo. Necesita otra vez la droga y su cerebro se ve tan afectado que actúa literalmente como un animal. Lo que a un adicto, lo que le afecta a un adicto, la droga, es lo que lo hace un ser racional, su corteza cerebral. Por eso él actúa literalmente como un animal. Es capaz de robar a la mamá, es capaz de robar al papá, pierde el estado de conciencia. ¿Por qué? Por una droga. Y usted va a decir, bueno, yo no soy un drogadicto. Pero ¿qué es lo que a usted le hace pensar todos los días en levantarse con un propósito? ¿Qué es lo que a usted todos los días incluso le hace vivir como un miserable? Ustedes han pensado que si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, del Dios del oro, del dinero, y no estoy hablando desde la prosperidad, estoy hablando desde que usted es hija o hijo de un ser que creó todo cuanto existe. Usted es hija o hijo de una persona que hizo el sistema solar. O sea, su papá creó Saturno. Y solamente investigue cómo es Saturno. Ahora, ¿quién hizo Saturno? Quien creó con solo sus palabras, esa es la persona a la que usted le dice papá. ¿Y será que nosotros entonces vivimos como hijos de Dios? ¿O simplemente vivimos como estos esclavos que van detrás de un salario para pagar arriendo, para pagar servicios? Somos personas que estamos mendigando amor, mendigamos aprobación. Somos como este limosnero que está buscando a alguien que me apruebe, alguien que me acepte, alguien que me ame, alguien que me dé 2 pesos para yo suplir mi necesidad más circunstancial y más momentánea. Mendigamos amor, mendigamos bendiciones, mendigamos abrazos. Lo que este hombre le está pidiendo a Pablo y a Pedro, ¿qué es? Volvamos al texto. ¿Qué es lo que este limosnero o este cojo le está pidiendo a ellos? Plata, limosna, algo para poder comer. ¿Y ellos le van a dar dinero? A mí me gusta estudiar las escrituras y hacerle preguntas al texto. ¿Por qué? Si acabamos de leer versículos atrás, recuerden que la Biblia no tiene originalmente divisiones entre capítulos ni versículos. Pero lo que leímos hace 8 días es que entre ellos, volvamos otra vez al capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El versículo 43 de Hechos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque este hombre pedía limosna. Y versículos atrás estamos leyendo que esta es una comunidad que comparte todo. ¿Por qué creen? Porque no pertenecía a la comunidad. Era un marginado. Era alguien que no pertenecía a la iglesia. No había creído en Cristo. Porque si él hubiese permanecido en Cristo y hubiese asistido al aposento alto donde ellos se congregaban, posiblemente una de sus necesidades no era comer. Él era una persona que había optado por estar fuera. Desde el nacimiento, él no había escuchado la buena noticia. Él no había escuchado de Jesucristo. Ahora, más adelante vamos a entender que probablemente él sí había escuchado a Jesucristo, sí había escuchado a los apóstoles, pero que él no se había rendido a él. Y esto es lo que pasa con muchas personas. Este limosnero había sido colocado al lado de una puerta que se llama la Puerta de la Hermosa, una puerta absolutamente gigantesca con un material que se llama bronce de Corinto, muy pesada, muy ostentosa, y era la comparación entre la miseria de un hombre frente a la ostentación de un templo. Ahora, ¿por qué lo ponían ahí? Pues porque precisamente quien pasaba por esa puerta trataba de ser una persona que ostentaba en relación con la miseria.
Probablemente este hombre había escuchado a Jesús, había estado cerca de Jesús, había estado cerca del templo, había estado cerca de la adoración, pero nunca había podido entrar. Y nunca había podido entrar porque su incapacidad le impedía estar adentro con los otros que estaban adorando al Señor. Y eso es lo que pasa con todos los que no han depositado su confianza en Cristo. Este es una figura de aquellos que no han conocido al Señor. Por eso es que por eso es que Pedro dice, no tengo plata ni oro, más de lo que tengo doy. ¿Qué es lo que da Pedro? ¿Qué pasa si Pedro le da plata? Él va a seguir en esa condición. Él va a seguir en su mendicidad. Nosotros tenemos una responsabilidad, y es una responsabilidad con nuestro prójimo. Tenemos una iglesia grande y viene una familia, y siempre la familia viene porque necesita mercado, porque toca ayudarle, porque toca apoyar, y se le apoyan. Pero resulta que usted llega y empieza a ver redes sociales y no, se fueron a la piscina este fin de semana o están comprando cosas que no deben, pero llega el domingo a la iglesia y dicen que no tienen para pagar el arriendo. Y usted entonces va y le suple su necesidad. O usted encuentra a alguien por la calle o encuentra a un amigo que vive de borrachera en borrachera, que vive de fiesta en fiesta, pero usted se lo encuentra y dice, no, pero es que estoy triste, estoy mal, estoy peleando con mi esposa, no sé qué hacer. ¿Qué hace uno? Pues usted simplemente, si quiere quedar bien con las personas, usa el mantra. El mantra es, voy a orar por usted, no se preocupe. O si usted quiere solucionarle una necesidad temporal a una persona, le da una platica y le ayuda, pero eso no le va a solucionar el verdadero problema que una persona tiene en el corazón. Una persona que vive en la tristeza, que vive en el afán, que vive en la ansiedad, que no duerme bien, que no come bien, hay que buscar qué es lo que hay en su corazón que origina esas circunstancias, esas emociones en su vida, de tal manera que cuando usted le predique el evangelio, no simplemente sea como darle un Xanax o como darle un ribotril que va a calmar la ansiedad por un momento, sino que pueda conocer al Salvador y pueda rendirse delante de él de tal manera que pueda entrar al templo a adorar con los demás y ser parte de la familia de Dios. Los apóstoles reconocen sus limitaciones. Yo creo que sí habían podido ayudarle con algo, aunque ellos a veces solamente cargaban lo necesario, pero en términos de nosotros hoy en día, quizás podría haberle ayudado con algo económicamente. La iglesia no empezó inicialmente con recursos económicos gigantes. El poder que a ellos los marcaba más era el poder espiritual. ¿Qué era entonces lo que tenía Pedro? Lo que tengo te doy. ¿Y qué era? ¿Era religión? No. ¿O era moralismo? No. ¿Eran buenas intenciones? ¿Era autoayuda? No. ¿Eran unas muletas? No. Era el mismo Cristo lo que tenía Pedro. Y eso fue lo que Cristo le presentó a este hombre en ese momento. No es una fórmula mágica, es una declaración de autoridad. Hablar en el nombre de Jesús es algo que también en el cristianismo se volvió en otro mantra. Cuando yo digo mantra me refiero a una frase que las personas repiten o repetimos, pero muchas veces ni siquiera entendemos qué es lo que repetimos. Cuando se habla del nombre de Jesús, está hablando de la autoridad de Jesús. Si yo voy allá al portero y le digo, hermano, hágame un favor, es que vengo de parte de Julián y Julián me mandó a tal y tal cosa, yo voy a hablar en nombre de Julián. Él puede ser que no me conozca a mí, sino que voy a hablar en nombre de él. Cuando nosotros decimos y oramos y todo lo que pedimos al Señor le decimos en el nombre de Jesús, es porque la petición que nosotros estamos haciendo al Padre viene en nombre del mismo Dios. Y entonces, no es solamente una frase, estamos hablando de Jesucristo y de todos sus atributos. Hermanos, al hablar en el nombre de Jesucristo para muchos se convirtió en una fórmula mágica. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, el Señor lo dará. Algo así dice el versículo. ¿Será que todo lo que nosotros pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Él nos lo dará? Hay un señor que se llama Samuel Pérez Millos. Y Samuel Pérez Millos creo que ora durante mucho tiempo por la esposa. Puedo estar equivocado en algunos datos,
pero si no estoy mal, la esposa tiene cáncer. Y tiene un cáncer que es muy agresivo, muy doloroso, le afecta mucho. Y él es una persona muy conocida. Entonces, su iglesia oraba y él enviaba esas peticiones de oración para muchas otras personas. Y tomaban este versículo, todo lo que pidieres en mi nombre, y pedían sanidad, y pedían restauración, y pedían, creo que fue hace muchos años donde él menciona este testimonio. Ahí viene, ¿qué pasa? La señora muere. Y entonces este hombre llega y dice, nunca más en mi vida voy a volver a usar este versículo. ¿Por qué? Porque yo usé este versículo para orar y clamar por mi esposa y usted no me lo concedió. Entonces vienen unas conversaciones con Dios y dice, pero ¿qué era lo que tú le pedías a Dios? Que no sufriera, que no padeciera más, que no tuviera más dolor, que estuviera con una sanidad. Y entonces el Señor habla a su corazón y le dice, bueno, ¿y cómo está ella ahora? Y ella está en un lugar, está en la eternidad, en un lugar donde no hay dolor, donde no hay cáncer, donde no hay enfermedad, donde no hay ansiedad, donde está bien y está en paz. Entonces nosotros, de alguna manera, Dios respondió, debemos tener cuidado con nuestras peticiones, qué es lo que pedimos al Señor y qué es lo que pedimos a Dios en su nombre. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Volvamos a esa misma familia pobre que no tiene para comer y que cada 8 días llega a su vida y le dice, mire, hágame un favor, ayúdeme porque no tenemos para comer. Y usted cada 8 días le da un mercado. Usted no está solucionando el problema. Usted está incrementando muchas veces o propiciando que el problema continúe. En la loma donde nosotros tenemos la fundación pasaba mucho eso en diciembre. En diciembre todas las familias de esa comunidad recibíamos 2, 3, 4 mercados. Incluso cuando yo vivía ahí llegué a tener 4 mercados, 4 bultos de comida así gigantescos. Me los dio el ejército, me los dio una fundación, me los dieron diversas personas. ¿Qué veía usted en diciembre y en enero? Los hombres dejaban de trabajar. Y usted los veía el viernes y sábado tomando. ¿Por qué? Porque son casas donde no pagan servicios públicos, no pagan arriendo y la comida ya la tienen resuelta. Entonces, ¿qué era lo que hacían cuando iban a llevar mercados? Un mal para la comunidad. Porque cuando la persona tiene esa necesidad y no tiene que comer, tiene que salir a buscar el sustento. Nosotros debemos pensar, cuando alguien se acerque a nosotros o cuando usted intervenga en la vida de otra familia, ¿cuál es la verdadera necesidad? En psicoanálisis, en psicología, hay muchas maneras en donde no sé, voy a tratar de explicarlos para que me entiendan. La verdadera necesidad no es la verdadera necesidad. Una persona que sufre de ansiedad, ¿qué es lo que realmente hay en su corazón? La solución es darle una benzodiazepina para que calme su ansiedad. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Y en eso es que nosotros tenemos que volvernos expertos y tener un discernimiento a través de la palabra para poder orar y buscar al Señor para ver de verdad qué tan efectivos somos nosotros con el Señor, para ver cuál es la mejor manera en que nosotros podemos ayudar a alguien. ¿Cuál era la necesidad de este hombre? ¿Cuál era la necesidad de este cojo? Era Cristo. Por eso lo que hace Pedro es que él le toma de la mano, más Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Esto tiene un simbolismo grande. Tomarle de la mano. Si alguien se asoma usted va manejando y alguien se acerca a pedirle plata por la ventana, no es usted sacar su monedita y pasársela así de lejos. No, el tomar de la mano implica tener una comunión con Él, mirarlo a los ojos, sentir en Él, tener misericordia de Él. Hermanos, a nosotros y a la iglesia en general le hace falta mucha misericordia. Y mucha misericordia es ponernos en los zapatos del otro, sentir, vivir lo que el otro siente, poder nosotros ser sensibles al sufrimiento del otro. Estoy hablando de la pobreza. Y hoy en día es muy fácil hablar de la pobreza, pero también de la misma manera yo les podría decir que ustedes no se imaginan la bendición
que hay en que cuando usted no tiene un peso, ni tiene plata, ni tiene un trabajo estable, y alguien le llegue con un mercado. O alguien en un cumpleaños llegue y le invite a usted a almorzar un corrientazo. Eso es una bendición gigantesca. Y hoy en día lo puedo entender porque algún día lo viví. Ahora, cuando Dios le permite a usted vivir las tormentas, las aflicciones, las relaciones a veces complicadas, difíciles, el sentirse fracasado, el sentirse frustrado, el sentirse humillado, el vivir estas situaciones, Dios las permite para que algún día, cuando usted se acerque a otra persona que está viviendo la misma circunstancia, usted no simplemente diga, sí, tranquilo, voy a orar por ti. Hay que ir a la iglesia, hermano. Debes asistir a la iglesia y voy a estar orando por ti. No, es realmente sentir lo que el otro siente, el sufrimiento que la otra persona puede estar viviendo, sintiendo. Aunque para el otro muchas veces se acostumbró. Probablemente este cojo ya se había acostumbrado y su rutina diaria era que lo humillaran, que lo trataran mal, que se burlaran de él, que otros lo cargaran y que otros incluso tuvieran que bañarlo, llevar al baño. Él estaba acostumbrado a eso. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos humilla, pero también el pecado hace que nosotros nos acostumbremos a vivir en esas circunstancias. Lo toma de la mano. Los apóstoles no solo hablan, le extienden la mano. Y esto cambia, hermanos. No solamente, también la Biblia dice, si alguien a la iglesia o alguien le dice, mire, tengo una necesidad, por favor ayúdeme. Creo que es el libro de Santiago que dice, no digamos que solamente vamos a orar, sino que si en su posibilidad y en sus recursos está usted el poder ayudar a alguien, hágalo. Y eso es algo que nosotros debemos procurar. Quien sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Ellos extienden la mano. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿De qué manera se ve que este cojo manifiesta su fe? Hasta este momento todo lo que hemos visto es la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Tanto en la salvación como en el cojo, Dios es el que busca. Este hombre cojo no estaba buscando a Dios, él estaba en su rutina. ¿De qué manera vemos que este hombre responde con fe al llamado? ¿Qué dice? Se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Exacto. Voy a leerlo desde el 7. Y tomándole por la mano derecha se levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Entonces este hombre, al ser llamado, responde con fe, responde con obediencia. Pero antes le había dicho, no tengo, más Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí viene la respuesta que tiene el versículo 8 que nos menciona Julián. Él responde. Ahí entonces volvemos, que no me voy a meter ahí porque se nos extiende muchísimo el sermón, pero está, Dios es soberano, Dios llama, Dios persuade, Dios trae con lazos de amor, pero es la absoluta responsabilidad del hombre el responder con fe frente al llamado. ¿Cuál es el resultado? Es un resultado que glorifica a Dios y transforma vidas. Saltando se puso en pie y anduvo alabando a Dios. Las transformaciones de Dios son inmediatas. Los milagros de Dios son inmediatos. La santidad es progresiva. Nosotros no vamos a terminar esta carrera sino hasta el día que partamos de este mundo. Y solamente hasta que partamos de este mundo vamos a tener un cuerpo glorificado. Y cuando tengamos un cuerpo glorificado, entonces ya no pecaremos más con nuestro cuerpo. Hay una parábola que está en la Mishnah, que es un libro judío que viene de traducción oral. Y en la Mishnah menciona una parábola que se llama la parábola del ciego y del cojo. Y entonces está un ciego y está un cojo y están en un cultivo. Y entonces los dos se hablan, pero queremos ir a comer fruta. Sí, pero es que yo no puedo moverme. Y el otro, pero es que yo no puedo ver. Entonces uno se encarama en el otro, el ciego se encarama
el cojo se encarama en el ciego y entonces así se van guiando hasta que van y se roban una fruta. Y cuando se la roban, entonces el dueño del cultivo los identifica y entonces ellos están condenados porque los encontraron robando. ¿A cuál van a condenar? ¿Al cojo o al ciego? ¿Me entienden la parábola? Hay un ciego y hay un cojo. Obviamente el cojo no puede caminar y el ciego no puede ver. ¿Sí? Entonces uno al otro se apoyan de tal manera que se puedan caminar y puedan llegar hasta donde está la fruta. Y el que es cojo pero que puede ver puede ir a agarrarla y puede apoyarse en el otro que sí puede caminar. ¿A cuál de los dos condenan? ¿A cuál? ¿Por qué? Pero ¿quién lo estaba guiando? La enseñanza que trae este es un libro de tradición judía, es que los dos son condenados y que uno prefigura el alma y el otro prefigura el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo y el alma están entrelazados de tal manera que los dos son un solo ente. ¿Sí? Nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu se revivifica por el Espíritu Santo, viene a habitar en nosotros, pero nosotros seguimos habitando en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo que tiende al mal, en un cuerpo que no va a ser restaurado totalmente hasta que llegue a la presencia de Dios. Y mientras nosotros vivamos en este cuerpo, vamos a continuar probablemente pecando. Dejaremos de pecar totalmente el día que habitemos en cuerpos regenerados. Pero mientras tanto nosotros vamos a ser personas que vamos a atender el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre usted si ha creído en Cristo y uno que no ha creído en Cristo aunque cometiera el mismo pecado? Entonces tenemos a don Jimmy aquí que creyó en Cristo, depositó su confianza en Él, creyó en Él y ha sido salvo. Pero tenemos aquí otra personaje que no sabe nada de Dios, no quiere saber nada de Dios, se rebela en contra de Dios. Pero resulta que los dos esta semana dijeron una mentira. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Los dos irían al infierno porque los dos mintieron? No, la diferencia entre don Jimmy, que ha sido regenerado y que tiene el Espíritu Santo habitando en sí, es que el Espíritu Santo que habita en él lo convence de verdad, de juicio y de justicia, y entonces don Jimmy se identifica que es un pecador que falló al mentir y se arrepiente. El que no es creyente no lo hace y persevera en el pecado, se acostumbra en el pecado, su corazón se endurece y por lo tanto continúa. Este hombre había sido restaurado, cambiado, ¿sí? Por eso salta, va andando, alabando a Dios. Solamente quien alaba a Dios es aquel que realmente ha entendido que ha sido salvo. Este hombre antes estaba fuera en el templo y ahora entra por primera vez. El milagro no solo cambió su cuerpo, sino que cambió su acceso a la presencia de Dios. La transformación produjo un impacto evangelístico. Todos los que lo reconocían como el cojo de la puerta, ahora lo están reconociendo como el que está bailando dentro del templo. La gente quedó llena de asombro. Y este es el modelo del evangelio. Cuando Cristo levanta a alguien, otros lo notan. Hermanos, ustedes no pueden decir que son cristianos o creyentes si su vida no ha sido transformada o cambiada. Lo que hace el evangelio, lo que hace el cristianismo, lo que hace el mismo Señor a través de su palabra, es que Él transforma por completo nuestra naturaleza. La iglesia no es para mantener leones enjaulados. Entonces, mientras estamos aquí en la iglesia y estamos acá con los hermanos, somos bonitos, hablamos bonitos, aleluya, Dios te bendiga. Pero una vez salimos de acá, realmente se muestra la verdadera naturaleza de un león que nunca se ha rendido al Señor. Lo que hace el evangelio es una transformación de la naturaleza. El cambio que hace el Señor en nosotros es un cambio en el corazón. Y eso hace que los que estén al exterior tengan que notarlo, tengan que verlo. Si hay personas que estuvieron con usted en la universidad, si hay personas que estuvieron con usted en el colegio, si hay compañeros de trabajo que lo conocieron cuando usted era una persona que no estaba en el cristianismo, deben reconocer que usted es otra persona. Pero si hoy en día alguien que los conoció hace 15 años dice, no, usted sigue siendo el mismo grosero, el mismo envidioso, el mismo atarbán, usted no ha cambiado. Usted puede decir que va a la iglesia, pero eso no es un verdadero testimonio. Hermanos, el milagro
no es solamente un evento histórico. El milagro realmente es un evento teológico. Tú y yo nacimos como este hombre. Nacimos espiritualmente cojos, caídos. Fuimos incapaces de caminar en santidad sin poder agradar a Dios. Dependíamos de las limosnas emocionales o espirituales que otros nos daban. Hermanos, si se lucha en el matrimonio con este tipo de cosas, mi suficiencia, mi plenitud, mi felicidad, mi contentamiento debe estar en Milena. ¿Amén? ¿Sí o no? No debe estar en ella. Lo que pasa es que muchas veces, aún conviviéndolo, termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque yo digo, no, y aleluya, ¿y quién vive en Cristo? Yo digo, no, mi contentamiento está absolutamente en Cristo. Pero ya mañana se levanta de mal genio y por ejemplo tiene unas malas palabras conmigo. ¿Cómo voy a estar yo todo el día? Aburrido, derrumbado y amargado. Entonces, realmente todo depende de mi contentamiento y mi fuente de plenitud está en Cristo. Ahora, imagínense cuando nuestro contentamiento depende del trabajo, o del dinero, o de un novio, o de un incrédulo, o de un jefe incrédulo. Yo amo a Milena con todo mi ser y la amé porque la amé sirviéndole a Dios. Y nos casamos siendo creyentes, los dos humillados delante del Señor. Pero ustedes no se imaginan las luchas y las peleas y los conflictos y las tormentas por las que hemos tenido que vivir en estos 14, 15 años. Ahora, yo no me puedo imaginar esta vida con una mujer que no tuviera temor de Dios. Yo me hubiese separado quién sabe cuántas veces ya. ¿Por qué? Porque somos seres falibles. Ahora, nosotros nacimos como este cojo, incapaces de caminar en santidad, dependiendo de las limosnas, escúchenme bien, dependiendo de las limosnas emocionales o espirituales que otros nos dan, pero que realmente no transforman. En algún sentido yo pude vivir la vida loca en la universidad de querer salir de la casa con un deseo de comerme el mundo porque yo en mi casa no podía jugar fútbol después de las 5 de la tarde. Yo en mi casa no podía hacer una grosería porque yo hacía una grosería de mi papá de una vez. Entonces mi papá se va de la casa, termino el bachillerato y digo, no, ahora sí, voy a disfrutar la vida. Y hice lo que, perdón la palabra, estúpidamente creía que era disfrutar la vida. Y por gracia del Señor no me arruiné toda mi vida. Porque lo que se consideraba que era popular, que era felicidad, que era plenitud, que era éxito, pues todo eso yo traté de alcanzarlo y hasta cierto punto yo lo alcancé, pero me sentía la persona más miserable de este mundo. Solamente cuando Cristo se acercó a mí y me vio y me extendió su mano, realmente logré entender que era la verdadera felicidad, que no era lo que los demás decían. Hermanos, el cojo no se levantó solo. El cristiano tampoco puede solo. Y nosotros no podemos solos. ¿Qué es la buena noticia del Evangelio? Que Jesús hace lo que nadie más puede hacer. Jesús hace lo que nadie más puede hacer. Este pasaje a nosotros nos lleva a tres respuestas. Una, que debemos reconocer nuestra condición. Sin Cristo somos como este hombre, inmóviles, incapaces, necesitados, miserables que estamos dependiendo de las migajas de otro, de las migajas de que otros nos muestren en el afecto, en el amor, en la aprobación. Que creer en el nombre de Jesús solo proviene si Él toma la iniciativa. El mismo Jesús que obró en Hechos 3 sigue obrando hoy. Jesús es el único que transforma, que levanta, que restaura, que fortalece. Jesús es el único que da nueva vida. Y esto nos lleva a nosotros a extender la mano a otros. Hermanos, la iglesia no fue llamada a dar limosnas espirituales, sino a llevar el nombre que transforma. Nosotros somos llamados a llevar el nombre de Jesucristo. Y por favor, ojalá, así como hace 8 días decía, que soñamos con una iglesia que viva unida, con una iglesia que vivamos el amor entre nosotros, que haya
comunión, una verdadera comunión con nosotros, hermanos, también soñamos con una iglesia que debe ser religiosa. Que realmente si decimos Dios te bendiga, entendamos qué significa Dios te bendiga. Que si realmente alguien desea vamos a orar, es porque vamos a orar. Que dejemos tanta religiosidad de el cómo nos vemos exteriormente y que ese exterior nos indica que están santos o no santos somos. Hermanos, eso es religiosidad. Que Dios nos permita ver milagros espirituales, personas levantadas, vidas restauradas, corazones transformados para su gloria. Dice el versículo 10. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Pues terminemos esta enseñanza con esta reflexión como empezó. ¿Por qué la gente se llenó de espanto? Leanlo en el versículo 10. Pero voy a leer desde el 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Por qué se llenaron de espanto? Yo quiero terminar con esta reflexión. Cuando Jesús vino, él vino como un cordero que fue llevado al matadero. Y fue humilde y habitó entre nosotros, un hombre que no tuvo donde recostar su cabeza, que amó desmedidamente a las personas, que si alguien, para mí hay una imagen muy gráfica que nos desbarata a cualquier persona y es, Jesús está y llega uno de estos romanos y le pega un puño. Y este hombre no hizo nada. ¿Cuántos de nosotros actuaríamos de esa manera? Y Jesús no responde. Lo humillan, se burlan. Y no, usted no que es Dios, bájese de esa cruz. Y Jesús iba casi desnudo, o iba desnudo. La Biblia dice que por su llaga, en una sola llaga que él tenía desde la corona de su cabeza hasta la punta de sus pies, le pegaban, se burlaban, lo escupían. Él estuvo, una de las humillaciones más grandes que una persona podía tener es que fuese crucificado, porque los que iban a la cruz solo eran los malhechores, los malditos, los delincuentes. Era lo peorcito de la sociedad, era llevado a esa cruz. Si pudiéramos hoy en día trasladar eso, o sea, allá llevarían a Garavito, llevarían al líder de no sé qué y a Uribe, a esos tres allá. Y a esos, y en ese mundo de los malhechores, meten a Jesús. O sea, Jesús murió mal, porque era maldito todo aquel que es colgado entre un madero. Ahora, en la segunda venida, Jesucristo no va a venir así. Lo que pasa es que nosotros lo vimos como un cordero lleno de amor y de bondad. Pero cuando Él venga, vendrá a emitir un juicio sobre la humanidad. Y ya no vendrá con esa misericordia, aunque Él siempre será misericordioso, sino que Él vendrá a traer juicio y justicia. Porque no se nos olvide que Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que con Él solo, Él era el Verbo, y el Verbo habitaba entre nosotros, y que a través de Él todo lo que existe fue hecho. Ahora, se asombraban y tenían miedo porque a través de esas obras podían ver a Dios, podían ver el poder de Dios, podían ver la majestad de Dios, podían ver la deidad de Él, su poder, su naturaleza, su grandeza. Un milagro como esto solamente hace que nosotros nos rindamos delante del Señor. Y por eso yo empecé esta enseñanza diciendo, nosotros muchas veces incluso nos acostumbramos a ver los milagros y entonces damos los milagros por hechos y ni siquiera somos personas agradecidas. Cuando deberíamos tener ese asombro y rendirnos delante de Él, nosotros nos acostumbramos a ver lo malo,
ya ver el vaso medio vacío, ya verlo, sí, rompieron el carro, pero tantas cosas y maneras como Dios nos guardó, nos protegió, nos suplió muchas necesidades, cómo me mantuvo a mí despierto durante toda la noche. No, es ver lo malo y que el Señor nos ayude a nosotros a ver, a verlo a Él, obrando en los momentos más difíciles, en los momentos más em, de mayor dificultad. Quiero que nos pongamos de pie. Hoy no vamos a cantar, vamos a orar.